no es muy atractivo. Sé que a nivel europeo hay diversas iniciativas de política integral que se están coordinando. De hecho, se está planificando un congreso en el año 2012 en Alemania sobre política integral, pero no tengo muy claro de por dónde van. No tengo, y creo que solamente en el marco de los alemanes hablantes, de Alemania, Austria, esos países. En el resto de Europa no tengo mucha idea de cómo está la cosa. Pero sí que es cierto, ya que lo dices, que hay mucha gente que cuando lee el blog o lee lo que escribo o me escucha, me dice eso, ¿no? Que hace falta gente en política como tú. No sé qué decir, no sé qué decir. Sí. Cristóbal, muchas gracias por la exposición, por el trabajo que has hecho, me ha gustado mucho. A partir descendiendo a un caso concreto, quería preguntarte a ver cuál ves tú que es la mejor opción. Hablaba a raíz de la huelga general última con un amigo que está en una asociación se llama Redes en Valencia, que bueno, pues es muy contestatario de todo lo que es los partidos políticos, los sindicatos, como que si estás ahí, hagan lo que hagas, si los apoyes como los apoyes, estás cayendo en un engaño siempre. Yo creo que espontáneamente en la calle no nos vamos a juntar los que tengamos unas opciones bueno, pues de cooperación, de buena voluntad para el bien común, como estaban diciendo. Espontáneamente no nos vamos a juntar. Mi primera pregunta es, ¿tú estás de acuerdo también con que haya unos órganos de representación, aunque sean de otro modo que los sindicatos actuales, pero algún órgano de representación? Esa masa crítica tiene que tener un portavoz o tiene que tener alguna... no sé, como están surgiendo ahora mismo cantidad de grupos alternativos, plataforma para esto. Está el foro social, el foro ciudadano. En fin, supongo que reconoceremos que tenemos que unirnos en torno a algo, ¿no? Y luego, pues, ¿cuál sería, no sé, qué es lo que crees tú que sería bueno a nivel de partido? Me ha parecido entender, no sé si te he entendido bien, como un partido o una opción, una propuesta que recoja todo lo bueno de las tradiciones o de lo que tenga que ver con lo profundo del ser humano y con toda la opción integral. Y no sé. Vamos a ver, lo segundo, la idea de Wilber, de política integral, por lo menos la idea inicial, era hacer ese mapa de todos los gobiernos, digamos, todos los sistemas políticos que ha habido a lo largo de la historia, que han funcionado bien, en los distintos niveles de conciencia, en los distintos niveles de desarrollo, poner todos esos mapas sobre la mesa e intentar buscar el mínimo común denominador, digamos, ¿no? Esa era la idea un poco de Wilber en un principio. Creo que al final no se va a hacer, o no se está haciendo, ese mapa. ¿Ah, sí? Pero eso está en español. No, es que no lo ha podido terminar todavía. Está un 90% hecho el libro, pero todavía no lo ha podido publicar. Ya. Ya. Entonces, una cosa es eso, la propuesta de la política integral de intentar hacer un mapa histórico de todas las opciones políticas que han funcionado en cada nivel. Y otra cosa es digamos, la salida política de ahora. No creo factible, ni posible, ni deseable presentar un partido político, digamos, integral, ¿no? Yo creo que en este momento lo urgente y lo necesario es la cooperación. Con lo que hay, es decir, que hay en el gobierno, el PSOE, el PP, Izquierda Unida y tal, buscar un espacio de cooperación. La salida a la crisis no es otra que la cooperación. Cooperación entre políticos, cooperación entre empresas, cooperación entre personas, las familias, cooperación entre países, cooperación entre regiones. La alternativa es la cooperación. Entonces, yo en esta situación política lo que propondría serían gobiernos de consenso. No tanto una nueva opción política, sino un gobierno de consenso, buscar las cosas que
digamos, unen a todos los partidos y sobre eso fundamentar una salida de la crisis. Hola. Hola. Cristóbal, en la teoría integral siempre tenemos un poco el tema este de que los 4 cuadrantes tetramesh, ¿no? Que es tetraevolucionan o tetraemergen, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Luego después, por otro lado, durante los meses malos o semanas malas, ¿no?, de la crisis, se ha estado hablando de, no, esto hay que rectificar el funcionamiento del mundo financiero, hay que hacer algo, hay que, por aquí no vamos a ningún lado, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora que parece que ha pasado lo peor, o por lo menos en algunos sitios, pues resulta que no se hace nada de eso. Y al revés, cada vez, yo todos los días oigo hablar de los mercados, ¿no? Y entonces dicen los mercados y entonces, ¡pum!, baja el no sé qué. Y dicen los mercados que ya le gusta la deuda española y ¡pum!, y suben, no sé, tal. Y entonces de repente hay menos paro y tal. Entonces, 2 preguntas. La primera es, en los cuadrantes, ¿dónde están los mercados? Y luego después, la segunda es, ya un poco más complicada, es, ¿los mercados tetraemergen con el resto, por decirlo así, del mundo, ¿no?, o llevan su propia dinámica? Pues que no sé cómo enfocar el tema de los mercados, como lo planteas tú. No, es decir, vamos a ver, hay una realidad evidente. Los mercados son a los que le debemos dinero, ¿eh? Los mercados no son un ente espectral, no son un fantasma, son personas con carne y hueso, son los bancos, son los dueños de los grandes fondos de pensiones. Es decir, el mercado, en definitiva, es a quien le debemos dinero. España, Murcia, Andalucía, Cataluña, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Gastamos más al mes de lo que ingresamos. ¿Cómo solucionamos eso desde hace mucho tiempo? Pidiendo dinero prestado. ¿A quién? A esos mercados. Los mercados puede ser el Banco Santander o puede ser el presidente de un fondo de pensiones o puede ser incluso un país que te compre deuda, ¿eh? Los mercados son nuestros deudores. Entonces, llevamos mucho tiempo viviendo por encima de nuestras posibilidades a base de pedir prestado a esos mercados. Esos mercados llega un momento en que se preguntan, ¿tú vas a ser capaz de devolver la deuda que tienes ya acumulada? Y cuando dudan de que puedas devolver esa deuda, dejan de prestarte. Y si dejan de prestarte esos mercados, ese país, España, entra en quiebra. En quiebra económica porque no puede hacer frente a sus pagos. Cataluña está a punto de entrar en quiebra técnica. Ya no le presta a nadie. Ahora ha tenido que hacer un llamamiento para que los ciudadanos le presten dinero al gobierno. Pero es para pagar las nóminas de los funcionarios. Es para aguantar a las elecciones. Ya veréis como cuando pasen las elecciones, si gana CiU, pasará como en Grecia. Dirá, pero bueno, si en Cataluña no hay un duro, solamente hay deuda. Pues así está todo. Así está todo. Es decir, los mercados no son ni culpables, ni víctimas, ni... Los mercados son a los que nosotros le pedimos dinero. Los mercados es el banco al que tú le has pedido el préstamo para pedir la casa. Que si tú le pides préstamo y préstamo y préstamo, llega un momento en que te dice, oye, ¿tú tienes para responder? Simplemente. Tienes para responder. Yo la crisis la comparo muchas veces con una crisis de duelo. Una crisis típica de duelo, ¿no? Que tiene 5 fases, como sabemos. La negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Serían las 5 fases. Yo creo que en esta crisis estamos en la primera fase todavía. Todavía no hemos terminado de aceptar la gravedad y la profundidad de la crisis. Es verdad que estamos todos engañados por los políticos, por la televisión, que nos están diciendo que ya ha pasado lo peor, cuando no ha pasado lo peor ni muchísimo menos. Al contrario, lo peor viene ahora. Lo peor de verdad viene ahora, ¿no? Entonces estamos todavía en la primera fase en que no aceptamos la gravedad y la profundidad de la crisis.
influidos por los mensajes que nos llegan desde los políticos y desde los medios de comunicación. Pero estamos a punto de entrar ya en la segunda fase, que es la ira. Cuando la gente se dé cuenta de que la han engañado, de que el año que viene va a ser mucho peor que este, de que el paro va a seguir aumentando, va a surgir la ira. La ira es la necesidad de echarle la culpa a alguien. La ira es la necesidad de echarle la culpa a alguien. Alguien tiene la culpa de esto. Alguien tiene la culpa de que yo esté parado. Alguien tiene la culpa de que mi familia... Y la culpa se la van a echar, como ya pasó en el 29, a los políticos. También a los banqueros, también, pero sobre todo a los políticos. Los políticos es muy fácil de atacar porque están siempre en el candelero. O sea, están siempre en los periódicos. Si estuvieran los médicos también en los periódicos, también serían fácilmente atacables, porque tienen... Pero lo mismo puedo decir de los policías, de los jueces, de los periodistas. Si estuvieran cualquier sector de la sociedad todos los días en los periódicos, veríamos sus miserias. De los políticos vemos sus miserias porque están todos los días en los medios. Entonces, yo lo que me temo es que ahora la fase que viene es la ira, no la ira de los sindicatos, de la gente que está trabajando, no, la ira de los que están parados y de los que ya han dejado de cobrar el paro. La ira de los que no tienen nada, que ya son mucha gente en España. O sea, la ira de los parados, la ira de los desesperados. Y eso toca, es lo que nos toca ahora. La alternativa, yo siempre he pensado que la creatividad es la otra cara de la moneda. La ira y la creatividad son dos caras de una misma moneda. Si la ira se puede sustituir por la creatividad, digamos, utilizan la misma energía, en este momento lo deseable no sería que surgiera la ira y los enfrentamientos sociales, sino que surgiera la creatividad. Que en vez de echarle la culpa a alguien, busquemos salidas, soluciones y las pongamos en práctica. Pero me temo que no va por ahí la cosa. Y por cierto, que me había preguntado alguien lo de los sindicatos. Claro, evidentemente yo estoy de acuerdo con los sindicatos y con que haya organizaciones y que haya representación. Ahora, cuando la derecha ataca tanto a los sindicatos, no se da cuenta de que si desaparecieran los sindicatos, la alternativa son movimientos asamblearios en cada empresa. O sea, los sindicatos se crearon para que hubiera orden en la empresa. Es que es un sueño pensar que desapareciendo los sindicatos las empresas iban a estar más tranquilas. Al contrario, se crearían movimientos asamblearios descontrolados, como pasaba antes de que hubiera sindicatos, y la situación sería muchísimo peor. Los sindicatos son necesarios, otra cosa es que lo estén haciendo bien. A colación de lo que estabas diciendo sobre la ira, ¿no? A mí una que me viene de vez en cuando no es tanto hacia los políticos como hacia los bancos. Es decir, porque todas las noticias de los bancos siempre es que tienen beneficios, que tienen beneficios, que tienen beneficios. Entonces, bueno, ¿cómo enmarcas un poquito este tema? Vamos a ver. Es que es lo que toca ahora. Es lo que toca ahora. O sea, cuando se está acabando la primera fase de la crisis de duelo, que es la negación, el negar primero la crisis, negar después la profundidad de la crisis, cuando terminemos posiblemente el año que viene, viendo que la crisis va a ser muy larga todavía, que va a ser muy profunda y que todavía tenemos que caer mucho, la gente va a reaccionar de alguna forma diciendo: a mí me han engañado, alguien tiene que tener la culpa de esto. Y pueden ser muchos culpables, pueden ser los banqueros, pueden ser los políticos, pueden ser los sindicalistas, los liberados sindicales, pueden ser los pobres que se llevan muchas ayudas sociales, pueden ser los inmigrantes que se llevan las ayudas que son de los españoles. Se pueden buscar muchos culpables, pero por ahí no vamos a ningún sitio, porque también nosotros somos culpables. Es que no somos especuladores todos nosotros, no porque no salga de nuestro interior, sino porque el sistema lo promociona. Si yo compro una casa por 2 millones, intento venderla por 3. Todos somos... Vamos a ver, no quiero justificar la acción de los bancos, ni de los políticos, ni de nadie, pero que tenemos que asumir que todos somos en parte responsables, porque todos seguimos pensando que si tenemos un sueldo a final de mes, todo va bien. Y no todo va bien. Hay 1.000 millones de personas que se levantan cada día pensando en qué van a comer y qué van a beber. Pero en esta sociedad, si tú tienes un sueldo a fin de mes, va todo bien.